Seguimos con la integridad de datos y vamos a ver ahora cómo crear y asociar reglas. Y vamos a ver qué es este concepto de reglas. Vimos que SQL Server ofrece varias alternativas para asegurar la integridad de datos mediante el uso de restricciones, constraint, que se establecen en tablas y campos y son controlados automáticamente por SQL Server. Vimos que son tres tipos de campo, hacen referencia a valores válidos para un campo determinado. Pueden ser default, especifica un valor por defecto para un campo cuando no se inserta explícitamente en un comando insert. Check especifica un rango de valores que acepta un campo, se emplea en inserciones y actualizaciones, o sea, mediante los comandos insert y update. Vamos a ver ahora de la tabla. Aseguran una identificación único para cada registro de una tabla. Y vimos que son dos. Primary key identifica unívocamente cada uno de los registros. Asegura que no haya valores duplicados ni valores nulos. Se crea un índice automáticamente. Unique impide la duplicación de claves alternas no primarias. Se permite valores nulos y se crea un índice automático. Todo esto hemos visto. Vamos a ver las de referencial, lo veremos en realidad un poco más adelante, y ahora sí es el que vamos a trabajar con reglas. Y vamos a ver que existen otros de valores predeterminados que dejaremos para después. Vamos a ver este concepto de reglas. Veamos las reglas. Las reglas especifican los valores que se pueden ingresar en un campo. Aseguran que los datos se encuentren en un intervalo de valores específico, coincidan con una lista de valores o sigan un patrón. Una regla se asocia a un campo de una tabla o un tipo de dato definido por el usuario, tema que veremos más adelante. Un campo puede tener solamente una regla asociada a él. La sintaxis para crear las reglas va a ser create rules, el nombre de la regla, as, el nombre de una variable y la condición de la regla. Entonces, luego de create rules, se coloca el nombre de la regla, luego la palabra clave as, seguida de una variable a la cual precede el carácter arroba y finalmente la condición. Por convención, nombraremos a las reglas comenzando con los caracteres RG de regla, el nombre del campo al que se asocia y alguna palabra que haga referencia a la condición. La variable puede tener cualquier nombre, pero debe estar precedida por el signo arroba. Dicha variable será reemplazada por el valor del campo cuando se lo asocie. La condición se refiere a los valores permitidos para la inserción y actualización y pueden contener cualquier expresión válida para una cláusula where. No puede hacer referencia a los campos de una tabla. Por ejemplo, creamos una regla para restringir los valores que puede ingresar en un campo sueldo de una tabla llamada empleados, estableciendo intervalos de valores. Por ejemplo, create rule rg-sueldo-intervalo. Sueldo sería la tabla. Tengamos en cuenta que este nombre podría ser en realidad cualquiera. As arroba sueldo, que este es lo que va a recibir el campo precisamente, pero no es obligatorio que sea el nombre del campo, between 100 and 1000, o sea, esta es la condición que debe cumplir la regla. Luego de crear la regla debemos asociarla a un campo ejecutando un procedimiento almacenado del sistema empleando la siguiente sintaxis: exec sp bin rule, enlazar una regla, el nombre de la regla que hemos creado, por ejemplo, rg sueldo intervalo, coma, la tabla, punto, el campo, entre comillas simples. Asociamos la regla creada anteriormente al campo sueldo de la tabla empleado. Acá vemos sp bin rule, rg sueldo intervalo, que es el nombre de la regla que hemos creado, y la enlazamos entre comillas a la tabla empleados, campo sueldo. Si intentamos agregar o actualizar un registro con valores para el campo sueldo que no esté en el intervalo de valores especificado en la regla, aparece un mensaje de error indicando que hay un conflicto con la regla y la inserción o actualización, si estamos haciendo un update, no se realiza. SQL Server no controla los datos existentes para confirmar que cumplan con la regla como lo hace al aplicar restricciones. Si no los cumple, la regla se asocia igualmente, pero al ejecutar una instrucción insert o update muestra un mensaje de error, es decir, actúa en las inserciones y actualizaciones. La regla debe ser compatible con el tipo de dato del campo del cual se asocia.
Si esto no sucede, SQL Server no le informa al crear la regla ni al asociarla, pero al ejecutar una instrucción insert o update muestra un mensaje de error. No se pueden crear una regla para campos de tipo tag, image o timestamp. Si asocia una nueva regla a un campo que ya tiene asociada otra regla, la nueva regla reemplaza la asociación anterior, pero la primera regla no desaparece, solamente se deshace la asociación. La sentencia create rule no puede combinarse con otras sentencias en un lote, por eso tenemos que utilizar Go cuando lo ejecutemos desde el SQL Server Management Studio. La función que cumple una regla es básicamente la misma que una restricción check. Hasta acá podemos decir, bueno, ¿por qué no usar check nada más? Las siguientes características explican algunas diferencias entre ellas. Podemos definir varias restricciones check sobre un campo. Un campo solamente puede tener una regla asociada a él. Primera diferencia. Una restricción check se almacena con la tabla. Cuando ésta se elimina, las restricciones también se borran. Las reglas son objetos diferentes independientes de las tablas. Si eliminamos una tabla, la asociación desaparece, pero la regla sigue existiendo en la base de datos. Una restricción check puede incluir varios campos. Una regla puede asociar a distintos campos, incluso de distintas tablas. Una restricción check puede hacer referencia a otros campos de la misma tabla. Una regla no puede hacer referencia a otros campos de la tabla. Un campo puede tener reglas asociadas a él y restricciones check. Si hay conflictos entre ellas, SQL Server no lo informa al crearlas o asociarlas, pero al intentar ingresar un valor que alguna de ellas no permite, aparece un mensaje de error. Con SP-Help Constraint podemos ver las reglas asociadas a los campos de una tabla, y con SP-Help podemos ver todos los objetos de la base de datos activa, incluyendo las reglas. Y vamos a pasar a ver todo esto a través de un ejemplo, ya ejecutándolo bastante largo, y pasemos a nuestra base de datos BD1 y vamos a ir viendo algunas cosas. Ya veremos. Primero borro la tabla de empleados, la creo con esta estructura: documento, nombre, sección, fecha de ingreso, fecha de nacimiento, hijos y sueldos. Acá borro si ya las reglas existen. Ya vamos a ver que las reglas, igual que las tablas, hay que borrarlas. Inserto y hasta acá vamos a ejecutar este bloque. Ahí tenemos creada la tabla, inserciones a algunas filas. La primera regla, creamos una regla que establezca un patrón para el documento. Creamos la regla RG documento patrón y la variable documento debe cumplir esta regla, que tiene que tener 8 dígitos de 0 a 9. Lo vamos a ejecutar. Ahí la ejecutamos, se creó correctamente la regla. Si uno quiere ver las reglas desde el Object Explorer, vamos a ir a la pestaña de Programmability. Y acá vamos a actualizar, refresh, y las reglas, la única que está creada hasta este momento, tenemos en cuenta que las reglas no están asociadas a tablas, no estamos yendo a la pestaña de tablas, estamos en esta otra pestaña, Programmability y Rules. Acá vemos la regla que hemos creado y vamos a ejecutar el procedimiento almacenado SP-Help. Y acá vamos a ver la regla que está creada. Unique RG documento patrón es una regla, rule, que es esta de acá que estamos viendo en el Object Explorer. Ejecutamos el procedimiento almacenado del sistema SP-Help Constraint para ver si está asociada la regla a algún campo, y no debería aparecer ninguna porque no le hemos asociado ningún campo hasta este momento. Si ingresamos un registro con un documento que no cumple la regla, no hay ningún problema. Vamos a ver que se inserta perfectamente. Fíjense que esta, ¿por qué? Porque todavía no hemos asociado la regla a la tabla. Asociamos la regla RG documento patrón al campo documento de la tabla de empleados. Acá ejecutamos y ahora ya se asoció la regla. O sea, volvemos a ejecutar SP-Help Constraint y vamos a encontrar que sí, ahora está asociada Constraint Name RG documento patrón. Si yo trato de insertar un documento con este valor, la inserción no cumple la regla. Ahora ya está asociada a la regla perfectamente. Bueno, volvamos a ejecutar
aparece la regla, dijimos la regla que hemos creado, hasta acá llegamos. Creamos una regla para restringir los valores que se pueden ingresar en el campo sección. Creamos la regla RG empleado sección y especificamos la variable sección y estos son los valores permitidos. Creamos la regla. Ahora, siempre que creamos una regla, ahora lo asociamos al campo sección de la tabla de empleados. Creamos otra regla, creamos una regla para restringir los valores que se pueden ingresar en el campo fecha de ingreso, para que no sea posterior a la fecha actual. Fecha de ingreso menor o igual a la fecha actual. Debe cumplir esa regla. Entonces, si no, nos insertarían o modificarían filas en la tabla. Pero hasta ahí está creadas las reglas. ¿Cómo las asociamos? Bueno, acá asociamos las dos reglas creadas anteriormente a la tabla de empleados, al campo fecha de ingreso y fecha nacimiento. Entonces ejecutamos. Creamos una regla para restringir los valores que se pueden ingresar en el campo hijos, para que se puedan, bueno, vamos a ejecutar inclusive. Ahí creamos la regla para que hijos esté entre 0 y 20 y asociamos la regla creada RG hijos al campo hijos de la tabla de empleados. Creamos una regla para restringir los valores que se pueden ingresar en el campo sueldo, para que tenga valores mayores a 0 y menores o iguales a 5000. Y la asociamos a esta regla. Creamos otra regla para restringir los valores que se pueden ingresar en un campo sueldo. Y acá tenemos otra regla más creada. La asociamos al campo sueldo, a la nueva regla. Y acá insertamos. Lo permite porque ya reemplazó la regla anterior, ¿sí? Que era entre 0 y 5000. Acá ya pusimos entre 0 y 7000. Por ejemplo, la regla 2 ya permite cargar el valor 6000 y no hay ningún problema. Si lo hubiéramos ejecutado cuando está esta regla, la regla empleado sueldo y no la regla empleado sueldo 2, hubiese no permitido, ya que permitía entre 0 y 5000. Ahora ya permite entre 0 y 7000 está empleado sueldo 2. Y podemos ver, primero ejecutemos todas las reglas creadas. Acá vemos las reglas creadas, las podemos ver desde acá. Si actualizamos, refrescamos, están todas las reglas creadas. Tengamos en cuenta que estas pueden no estar asociadas a la tabla de empleados. Las que tienen asociadas los campos de la tabla de empleados son esas 6 reglas, ¿sí? La última, fíjense que está asociada a empleado sueldo 2, porque cuando asociamos a un campo una que ya tiene una regla, se elimina la otra. Bueno, con esto hemos visto el concepto de las reglas, definición de reglas para la integridad de datos. Hemos visto cómo crear reglas que son independientes a los campos de las tablas, se le pueden asociar a muchos campos de distintas tablas inclusive, y cuando borramos la tabla no se borran las reglas. Las reglas, una vez creadas, hay que asociarlas a un campo de una tabla. Bueno, recordar de que hay un enlace en la parte inferior del video para que desarrollen ejercicios para practicar todo el concepto, en este caso, de reglas. Gracias.